Va a correr este para la otra pantalla y va a ir viendo. Hasta aquí les mostré la clase pasada. Estamos hablando de registros muy sencillos. Hasta el momento solo había registrado los 50.000 de aporte de los socios y nos faltaban 1, 2, 3, 4, 5 transacciones. Se solicita un préstamo por 25.000 para pagar en un año. Quiere decir que en pasivos voy a tener un préstamo de 25.000. ¿Y a dónde entró eso? A la caja. Listo. Ya tengo registrado el préstamo y está cuadrado. Recuerden que yo voy mirando aquí para mí. Sugerencia, háganlo, pero si no, no es obligatorio. El tema de las casillas de verificación. Siguiente transacción. Se compran 2.000 unidades de inventario a 100 cada una. Estas se pagan en un mes. Quiere decir que me entró inventario de 2.000 unidades por 100, ¿cierto? Pero lo quedé debiendo, entonces me entró inventario y lo quedé debiendo. ¿Listo? Se venden 1.200 unidades a 300 cada una y se recauda de contado. Esta transacción tiene como dos registros, dos movimientos, lo que son las ventas y el costo de ventas. Primero, estoy vendiendo 1.200 unidades, pero ojo, recuerden que en el costo de ventas yo no saco ese inventario al precio que lo vendí, sino en lo que me costó, que ya un poco lo que habían visto en un ejemplo. Depende del sistema que estemos manejando, si FIFO, LIFO o WEBs, PEPs, depende si es en inglés o en español. En este momento no nos estamos complicando, todo el inventario vale lo mismo, 100 pesos cada unidad, y a eso van a salir 100 pesos cada unidad. Ok, salió del costo de ventas, también tiene que salir del inventario. Aquí lo voy a dejar así para no dejar solo el valor, sino para que vean de dónde sale el resultado. Ok, tenía 2.000 unidades, perdón, pero salieron 1.200. Me quedan 800 a 100. Hasta el momento solo registré la salida del inventario. Voy a registrar la venta. Ahí sí es al precio de venta, 1.200 unidades a 300, son 360.000 de ventas. Dice que se recauda de contado. Si dijera que se vendió a crédito, pues no entraría a efectivo, sino a cuentas por cobrar. En este caso todo entra al flujo efectivo. ¿Qué es lo común que se maneja? Una parte crédito, una parte de contado. Entonces va mixta, digámosla. Una parte iría al flujo efectivo, otra parte a cuentas por cobrar. Por lo pronto todo va al flujo efectivo. Y ya tengo registrado el ingreso contra las ventas
y la salida del inventario contra el costo de ventas. Y tengo hasta el momento cuadrado el estado de situación financiera. Se pagan gastos de administración y ventas por 10.000. Y aquí en egresos pues lo pagué, disminuyó mi caja, 10.000. Y por último, si hay utilidades, se causan impuestos del 33%. Aquí están. Voy a calcularlos. Entonces es igual a este por el 33%. A mí me gusta por lo general irlo dejando formulado. Es decir, le pongo una condicional que si esta celda es mayor a 0, pues me coloque esa celda multiplicado por el 33%, y si no, pues que no me coloque impuesto. Es decir, si esa utilidad me da negativa, no me va a calcular impuesto, y si me da positiva, me calcula el 33%. Como ustedes prefieran. Un momento. Ok. Y aquí ya estaba formulado que los impuestos por pagar son esos de ahí. Listo. Entonces noten que registré aquí impuestos y registré en el estado de situación financiera para que estuviera cuadrado. Y ese era todo el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? También puedo tener errores con confianza. Aquí en cualquier ejercicio, si ven que me equivoco, por favor me corrigen en serio. Algo que no hayan entendido, lo que sea. Si tenían idea, mejor dicho, completamente perdidos. Ok. Perdón, leo el chat. Solo me equivoqué al no sacar el costo de ventas del inventario. Listo. Pregunta David. Pero si lo registró en el estado de resultados. Por dos. ¿Si lo registraron en el estado de resultados o no? Ok. Es decir, no les cuadró el estado de situación financiera. Pues yo supongo que si yo lo registré en el estado de situación final, en el estado de resultados, pero no lo saco de acá, no me ha cuadrado en la verificación, por eso. Okay. Lo que yo espero es que efectivamente no cuadre. Si me dicen que no lo sacaron del inventario, pero que aún así les cuadró, pues yo les diría, adicionalmente tienen otro error, porque si sin sacarlo para que me cuadre, ahí sí sería como muy arreglado, seguramente habría otro error, y esperaría que el descuadre fuera de ese valor de 120.000. Por eso, entre otras, es que es importante para mí ir verificando transacción por transacción si se me cuadra o no me cuadra. Posiblemente para quienes, para David, Luis y no sé quién más, para quienes no les cuadró, no sé, me imagino dos situaciones. Veían el descuadre de 120.000 y no tenían ni idea qué hacer, pero bueno, tenían claro el descuadre, siguieron adelante. O podría pasar que yo no hice la verificación, registré todo y al final me quedó el descuadre de 120.000, pero ni idea de qué transacción. Yo les contaba que, y va a ser el día a día de quienes trabajen pues en finanzas,
y no somos contadores, pues muchas veces vamos a tener que acudir o a contadores o a consulta en internet, así de sencillo bueno, hay operaciones que son sencillas, pero hay operaciones que para los que no somos contadores puede llegar a ser nuevo, complejo, difícil el tratamiento contable, sencillamente porque es algo desconocido para nosotros. Entonces, por si acaso, yo los invito a todos, si están en una situación de esas que estoy registrando esta transacción, tengo un descuadre, tengo clarísimo que el descuadre es por esta transacción, pero no sé qué hacer para continuar, peguen una buscadita en internet. A mí me ha tocado así, ¿cómo es el registro contable de tal transacción? Y ver ejemplos. No crean pues que terminan su carrera de administración de empresas sabiendo a profundidad cómo son todos los registros contables. Ya después para eso vienen las especializaciones, maestrías, en algunos casos materias selectivas que tienen que ver con eso. Pero mientras no seamos contadores, es normal cierto tipo de vacíos contables. Les recuerdo que aquí yo no voy a calificar si está bien o si está mal. Me interesaba, uno, que ustedes, pues con ustedes mismos, revisen, la tengo clara, tengo dudas, no tengo ni idea. Aquí es más, ni siquiera estamos hablando de contabilidad de costos, estamos hablando de contabilidad general. En contabilidad de costos, pues ya hablamos de algo un poco más desglosado, de la matriz de costo de ventas, el cálculo del inventario final, los costos indirectos de fabricación, que vamos a ir profundizando en eso un poco. Por eso les dije, me interesa que esto, pues que es muy básico, esté claro, y si no, vayan revisando. Yo iré mirando también los ejercicios, a ver qué fue lo que hicieron, si encuentro como que a veces pasa como un vacío común en todos, es ejemplo del registro de las ventas, para tenerlo presente en su momento cuando vayamos a profundizar en ese tema. Pero de verdad esto era, no sé, un quiz de 10 minutos. ¿Listo? Ahora, ¿tienen alguna pregunta, comentario, algo más que agregar antes de pasar al caso? ¿O hasta el momento todo claro? Bueno, no voy a leerlo. Yo supongo que lo leyeron, de verdad, o sea, hasta está completamente desarrollado, ni siquiera les pedía que desarrollen, ¿no? Sino peguen una miradita. Vamos a hablar de ese caso en esta clase. ¿Y qué es lo primero? Estamos hablando de una empresa que ya está operando. Lo primero, es muy distinto cuando yo voy a elaborar presupuestos de una empresa nueva que de una empresa que ya está operando. Tiene operación nacional como internacional. Aquí pues en Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, ahí solo hablan de en el exterior, pero más adelante en las tablas lo dividen por zonas. Narran ahí un poco la situación, y se habla de que se va a crear el comité de presupuesto. Es decir, asumimos que antes no estaba, no trabajaba en esos presupuestos, o no de una manera tan formal. ¿Para qué? Hacen un análisis, detectan, yo creo que está pasando esto, y primero, ¿qué se van a hacer?
a diagnosticar la empresa, a verificar efectivamente cuál es la situación actual, qué es lo que pasa. Porque es importante esa situación actual, un poco lo que veníamos hablando en las clases anteriores. Yo puedo tener toda la intención de voy a aumentar mis ventas en lo que sea, voy a disminuir costos, voy a aumentar la mano de obra, voy a aumentar mi planta de producción, lo que sea, pero tiene que ir muy acorde con la situación actual de la empresa. O si yo voy a hacer algo, quiero hacer algo para lo cual la empresa en el momento no tiene los recursos, no tiene la manera de hacerlo, entonces ¿qué voy a hacer? Y se vale dentro del presupuesto. No tenemos los recursos, vamos a solicitar un préstamo, vamos a aumentar el capital social. Entonces ese es un tema no de discusión de esta clase, pero vamos a emitir acciones. No sé si han visto de pronto noticias en algún momento, o si de pronto adquirieron cuando que Ecopetrol, Bancolombia, bueno, distintas empresas hacen una emisión pública de acciones, que algunos salen a comprar sus paquetes, que el 1.400.000 que costaba el paquete de 1.000 acciones de Ecopetrol en su momento, o lo que sea. ¿Por qué hacen eso las empresas? Pues sencillamente hicieron un presupuesto, tienen determinados planes, necesitan recursos, han cuantificado cuántos recursos necesitan y deciden hacer la emisión de acciones. Repito, ese tema no es discusión de esta clase, pero yo puedo financiarme mediante préstamo, mediante la emisión de bonos, mediante la emisión de acciones, y si son acciones ordinarias o acciones preferentes. Depende un poco del monto de los recursos y de la estrategia de la empresa. Por eso también es importante tener claro cuál es la estrategia de la empresa, qué tanto le conviene emitir o no acciones. Aquí en su momento sencillamente diremos cuál fue la decisión. Se pidió un préstamo, se emitieron acciones. No vamos a entrar en la discusión de cuáles son las condiciones, eso es más tema de finanzas de largo plazo. Pues como tal ustedes no ven esa asignatura, pero entra dentro de la rama de finanzas de largo plazo. Y empiezan a hacer un diagnóstico. Qué pena, les amplio por aquí. Una vez el comité empezó a operar, se plantearon algunas necesidades concretas. Ahorita, bueno, yo les contaba también a algunas personas que ya han expuesto, pues nos han hablado rápidamente de algunos temas. Igual va a pasar en esta clase para las personas que hacen falta. Eso de ajustar el sistema contable al nuevo organigrama y coordinarlo con el sistema propuesto. Decíamos que el presupuesto, entre otras cosas, debe reflejar cuantitativamente las políticas, las decisiones, la estrategia de la compañía. Y claramente si hay un cambio en algo mínimo, pero en fin, en la estructura organizacional, sí o sí se va a ver reflejado no solo en el presupuesto, porque podría pasar que hice un cambio en el organigrama, pues como está ahí, de pronto mi empresa no tiene el comité de presupuesto, no presupuestamos, pero sí se lleva una contabilidad, y ese tema de los registros contables se va a ver modificado. Es decir, se va a ver afectado. No digo que sea bueno, que sea malo, pero depende de qué tan bruscos sean esos cambios. Puede que empiece sencillamente que tenga más costos de mano de obra, menos costos de mano de obra,
metiéndome un poquito con el tema de costos indirectos de fabricación, que es un poco, pregunto de manera general, ¿tienen claro qué son los costos indirectos de fabricación? Ese sí es tema que de pronto se nombra en contabilidad general, pero esperaría que en contabilidad de costos se haya profundizado. ¿Sí la tienen claro o no? Profe, Sí. no sé, con aquellos costos que no se le pueden atribuir a la fabricación como tal, Bueno, sí se atribuyen a la fabricación, o en el proceso, pero o el proceso de como fabricación. tal no tienen que ver directamente con el proceso de producción, ¿m? Pero sí afectan y tienen que ver con la fabricación. Es decir, por ejemplo, los costos directos de fabricación eh, más comunes y más fáciles de asociar son la mano de obra directa, no sé, el operario que se encarga de la máquina de producción, por ejemplo, o no sé, las personas que ensamblan las partes, en fin, la mano de obra directa de cara al proceso de producción y por supuesto la materia prima directa. ¿Mm? Que no sé, vuelvo aquí al ejemplo entonces, que el plástico, que el agua, el colorante, lo que sea, las etiquetas, materia prima directa, ¿no? Es lo más común y lo más fácil de asociar a los costos directos. Y va a sonar quizás un poco facilista lo que voy a decir, pero podría uno decir que los costos indirectos son los otros por descarte, pero que sí afectan el, la producción. Entonces, hablemos de una empresa que tiene completamente aparte su proceso productivo, pasa muchísimo. Entonces, X empresa tiene su planta de producción en Sopó, en Tocancipá. Hay muchas empresas que por esos lados tienen planta de producción, en fin, está en cualquier lado y tiene solo la producción en esa parte. Y vamos a suponer que por esa bodega se paga un arriendo. Lo que se paga de arriendo no tiene que ver directamente con el proceso productivo, no son costos directos de fabricación, pero estamos hablando del espacio específico que se usa para el proceso. Entonces ese arriendo se asume como costo indirecto de fabricación. Y vamos a suponer que en esa misma bodega que está destinada específicamente al proceso productivo, hay un supervisor, ¿no? Que no está igual de cara al proceso productivo como los operarios, pero tiene que ver con la fabricación. Eso ya sería mano de obra indirecta, ¿no? Dentro de los costos indirectos de fabricación, ¿no? Que a la final va a sumar al costo de ventas. Pero ¿por qué digo esto? Yo puedo hacer una modificación en la estructura organizacional de tal manera que de pronto mano de obra que yo tenía como mano de obra indirecta, ahora se registre como mano de obra directa. O vamos a suponer que en ese espacio donde yo tenía solo el proceso productivo, no sé, estoy en recorte, la empresa está en una mala situación y voy a empezar a acomodar también ahí el personal administrativo. Ya no es solo destinada a la producción, sino que también se va para allá, no sé, parte administrativa. Entonces yo ya no puedo asignar a los costos indirectos de fabricación el total del arriendo de la bodega, porque tengo que distribuirlo una parte para ahí y otra parte con lo que no tiene que ver con la fabricación.
¿Mm? Eh, y aquí nos podemos quedar colocando ejemplos, pero a lo que yo iba era, yo puedo hacer modificaciones en la estructura organizacional que van a repercutir en el tratamiento contable. Repito, no somos contadores, posiblemente tengamos que hacer el trabajo conjunto. Si están en el área financiera, sugerencia, llévense muy bien con el área contable, con el contador, los auxiliares. Parece bobo, pero puede representar un plus en el trabajo de ustedes como financieros en el momento en que tengan una consulta, en el que necesiten cierta información. En cualquier empresa yo creo que pasa que esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, con esta persona me gusta trabajar, con esta persona no me gusta trabajar. Normal, yo no pretendo, no sé, habrá quienes digan este profesor es bueno, este profesor no me gusta, yo no pretendo pues caerle bien a todo el mundo, pero si yo tengo claro cuál es la necesidad de mi trabajo, hablando de financiero dentro de una empresa, yo tengo clarísimo que así me caiga bien, me caiga mal, sea fácil, difícil, hay personas que a veces no son fáciles de tratar, lo que sea, yo por lo menos voy a procurar una relación cordial, no tan tensa. Estos son temas que espero vean más en Administración 4. Ustedes están en tercero, ¿cierto? Sí. Administración 4 tiene un corte más gerencial, un poco más de habilidades blandas, liderazgo, comunicación, todo eso que les estoy hablando un poco. Yo puedo ser el experto pues en finanzas con Excel, lo que sea, pero no sé trabajar en equipo, nada, perdí, porque yo no voy a estar trabajando solo en la empresa. Y lo que les digo, el equipo contable juega un papel muy importante para mí por el simple hecho de que yo no me las sé todas. Pero listo. Entonces yo puedo saber cuál es la modificación que se hace en esa estructura organizacional, y de pronto yo tengo claro en qué repercute contablemente, de pronto no, repito, voy a tener que averiguar, sentarme, que un café, de pronto ahí entra el tema del lobby, para tener claro qué implicación financiera tiene. Y ahí vemos distintas necesidades que se plantearon, que creo que todas van relacionadas. Quiero hablar de redactar un manual de presupuestos y explicar la técnica a todo el personal, tanto a nivel operativo como administrativo. Nos devolvemos un poco al tema de concientizar, que veíamos la clase antepasada, ya se me olvidó, a la parte operativa, a la parte administrativa, pero no se puede quedar solo en que yo sea consciente de la importancia. Por lo general debe haber un manual no solo para presupuesto, eso que les conté un poco, sino de todos los procedimientos, y por supuesto presupuesto no se escapa. Digo debería haber, aquí nuevamente depende del tamaño de la empresa, hay empresas en que no hay manuales de procesos y cada quien llega y trabaja de manera diferente, como hay empresas donde todo está muy estandarizado. Yo debo tener eso claro cuando yo llego a una empresa. Si me toca arreglármelas como pueda, por lo general en micro y pequeñas empresas, o si está el proceso estandarizado y hay un manual, por lo general medianas y grandes empresas, y sí, me toca revisar. Una cosa es que yo tenga el conocimiento
eh, general para presupuestar, y otra cosa es que llegue de pronto a una empresa donde tenga que revisar algo particular de esa empresa o de esa industria. En temas financieros hay demasiadas similitudes dentro de una industria, cualquiera. Por eso es que ustedes van a ver muchas veces, bueno, no sé si ya han hecho ese trabajo, esa tarea de buscar empleo en área financiera. Van a encontrarse muchas veces con que además de los requisitos de formación, de conocimiento, depende del cargo, que sea estudiante de últimos semestres o recién egresados, o que ya tenga tantos años de experiencia profesional, eso sí depende un poco del nivel del cargo. Pero adicionalmente a veces piden no solo eso, sino que tenga experiencia en determinada industria. ¿Por qué? Porque ya van a llegar conociendo un poco cómo es ese manual, por decirlo de alguna manera, para esa empresa. Si yo llego a una industria nueva, casi que ponerme a revisar todo el manual. Y si llego a una industria nueva, donde me toca arrégleselas como pueda, pues más trabajo me va a tocar, porque seguramente no contaré con el apoyo de personas en la organización, a menos que yo llegue, lo que se llama recibir el cargo, y entonces la persona que va a salir, no sé, me capacita, también pasa, pero a veces pasa es que esta persona se fue, llego yo, no, y eso cómo lo hacían, no sé, eso lo hacía fulanito, pero pues ya se fue, y le toca a uno de verdad arrégleselas como pueda, nadie le da a uno razón de nada, pasa. Es fea esa situación, pero también se vive. Tienen la ventaja en esas situaciones, si tienen el conocimiento financiero de Excel para presupuestar, que pueden llegar a hacer muy buenos planteamientos dentro de la organización y organizarse como ustedes trabajan mejor. Pero si yo no tengo el conocimiento, si no la tengo clara, ¿qué problema? Bueno, vamos a empezar. Qué pena. No se me requiere. Quiero que dos personas de las que faltan nos cuenten, no sé, en 2 minutos, que revisen, no sé, 5 minutos este organigrama. Que otras 2 personas nos cuenten aquí respecto a este diagnóstico, que creo que va a ser la hoja de ruta de lo que sigue en este segundo y tercer corte. Ojo, no estoy diciendo que así pase siempre, pero un poco cómo es ese proceso de presupuestar. ¿Qué presupuesto va primero? ¿Qué sigue después? Bueno, de las personas que faltan por exponer, ¿hay alguien que diga, yo quiero hablar de esto, o los elijo? Por si acaso les recuerdo. ¿Cómo que no lo que pregunta? ¿Luis habló? Sí, profe, profe, ¿quiénes son los que faltan por exponer?
Listo, Hace falta un favor. Sí. ya les cuento. Tengo Laura Guzmán, Britney Martínez, Juan Ciabato, Andrés Silva, David Suárez y Sebastián Belandia. ¿Alguno de esos dice yo quiero hablar de esto? ¿O de esto? ¿O los elijo? Regálenme un momento, por favor. ¿Esperas? Bueno, entonces pues nada. Voy a empezar por el orden en que los tengo acá. Laura Guzmán está. No está, ok. Britney Martínez está. Sí está. Britney, ¿me escuchas? Ok, porfa, tú háblanos de este organigrama. ¿Cuál es la idea? Que mires 5 o 10 minuticos. Ya te digo con quién. Y si es el caso, pues los ubico en una sala para que cuadren. Juan Ciabato está. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Profe, me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya, aquí estoy, profe. Dígame. Listo. Entonces la idea es que Britney y Juan, no sé, los voy a ubicar pues en una sala y revisen ustedes para que nos hablen 3 minuticos de a qué hace referencia a eso. Un momento, ahora que se me hicieron. Listo, les voy a enviar a esa sala pues para que hablen entre ustedes, ¿vale? Vale, profe, listo. Un momento que aquí se fue a crear otra. Un momento que no me la crea. Listo. Listo, y mientras abre la sala voy revisando entonces 2 personas que me cuenten de acá. Está demorado en abrir la sala. Ah, ya. Listo. Listo. Ahora voy a preguntar por acá. Andrés Silva está. Tampoco.
con David Suárez está. Tampoco. Sebastián Belandia está. Bien, regálenme un minuto que está sonando el citófono. Buenas tardes. Ya va. Gracias. Bueno, creo que tampoco está, ¿cierto? Listo, Sebastián Belandia tampoco. Si ustedes hablan con ellos, Laura, Andrés, David, Sebastián, díganles, pues nada, pensaba que hoy ya terminaran todos ese tema. Algo muy sencillo, que todos expusieran de algo un poco. Y ahorita al final les digo por qué vamos a hacer la próxima clase y luego sigue el examen, pero bueno, que se comuniquen conmigo. Voy a pedirles que me regalen 10 minuticos, que tengo que dar un momentico a portería, ya regreso, ¿vale? Listo, entonces voy a cerrar la otra sala. Sí, yo creo que ya voy a preguntarles pues ¿dónde está? Regálenme un minuto. Hola Felipe, hola Britney. Ya, profe. ¿Cómo van? ¿Ya listos? Hola, profe. Profe, es que no entendí muy bien. O sea, ¿es analizarlo, comentarle de qué se trata o...? Sí, es comentarnos un poco de qué se trata ese organigrama. Pues en la lectura hablan un poco, no mucho, ¿sí? Cuentan que ese es el organigrama, pero no sé cómo lo entienden ustedes, cómo creen que funciona la empresa. Ese es un poco. Ok, profe, listo. Listo, entonces, ¿sí? ¿Ya están listos? Espera, profe, le digo algo a Britney antes. Entonces, ¿sabes qué? Dejémoslo así como está. O sea, tú explicas comercial, ventas y productos. Bueno, listo. Entonces ya me salgo de acá. Y bueno, dámosle 2 minutos a ellos. Mientras tanto, no les estoy compartiendo pantalla, perdón, un momento. Listo. Yo tenía en mente hoy pues que 2 personas hablarán de esto, que era el más sencillo, 2 de esto, y ahorita les digo una persona de un ítem muy corto y otra persona de otro ítem bastante corto, no hay ningún problema. Lo discutimos entre todos. Bueno, voy a cerrar la sala al otro lado. Y vamos a empezar entonces por el
organigrama o la estructura. De eso yo supongo hablan un poco en administración 1 y 2, ¿cierto? Y por aquí ya está Felipe y Britney. Sí, listo. Ya iniciamos, profe. Sí, ya están listos y acabo de ver que Sebastián escribió. Listo, ya hablamos, Sebastián. Dejemos que inicien Felipe y Britney y ya retomamos. Listo, Sebastián, gracias. Cuando quieran. Bueno, entonces aquí podemos ver el organigrama de la compañía o el esquema que tiene toda la organización. Entonces, en el primer lugar encontramos la asamblea general, luego la junta directiva y la gerencia, dentro de la que se encuentran los asesores, y de todo esto se desglosan como las principales áreas funcionales de la organización. Y en el primer lugar tenemos comercial de ventas, que se divide, digamos, en internacionales y nacionales, como por digamos, Latinoamérica, Unión Europea y Estados Unidos. Y en las nacionales tenemos Bogotá, Cali, Medellín, que serían como, pienso yo, donde se encuentran los principales puntos de venta dentro de estos territorios. Y en el área de producción encontramos pues como los principales procesos que irían manejando en el moldeado, en el ensamblado, que sería, digamos, en la parte que se hace como la unión de diferentes piezas, el empacado, pues ya para distribuir energía, digamos, pienso que puede ser las máquinas y todos esos procesos que se utilizan, que pues conllevan la energía, los servicios generales y el mantenimiento. Bueno, yo sigo con compras y administración financiera. En compras pues hay diferentes subtérminos, por así, que lo pueden acompañar. Entre ellos son recepción de materiales, que pues digamos, un ejemplo, en el caso de una empresa textil, recibe toda la tela suficiente para realizar cierta cantidad de pantalones, buzos, sacos, etc. Segundo está el almacén, que son todas las propiedades que tienen para, como lo son el tema de las bodegas, guardar mercancías, supervisar la salida y entrada de mercancías, etc. Y entre otros, también pueden ser algo que no mencionaron ahí, es todo el tema del equipo, ¿sí? Entonces, equipos de cómputo, si es una empresa que requiere, que hace obras o gestiona obras, pues son maquinaria pesada y así. Después tenemos la administración finanzas. Aquí tenemos 5 subcategorías, por así decirlo. La primera es la tesorería, que es la encargada, si no mal recuerdo, de todo la organización del efectivo y el mismo flujo que entra y sale. Creo que sobre todo entra, si no mal recuerdo. La contabilidad y costos, pues que se encarga de organizar, ordenar y gestionar todas las transacciones que realiza una organización, gastos, costos, etcétera. Y el presupuesto, pues que ya lo hemos visto en clase. La estadística, que se encarga de mirar pues todas las cifras año tras año, mes tras mes o semestre tras semestre. Y por último, los recursos humanos, que pues es parte vital de la organización, donde está, yo creo que es una de las partes que influye mucho al potencial o al desarrollo de la misma. Y ya, profe. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer pequeñas aclaraciones. Primero, aquí estamos hablando de un organigrama que refleja una estructura organizacional de una empresa en particular. Eso no implica que todas las empresas van a tener los mismos departamentos. Por ejemplo, aquí vemos el área de estadística. En la gran mayoría de empresas no hay área de estadística.
Aquí sí. Aquí, por ejemplo, se mezcla como en cabeza administración y finanzas. Hay empresas donde está totalmente aparte finanzas, de recursos humanos, del área de planeación. Entonces lo primero que quiero resaltar de acá es, y repito, no sé si lo vieron en administración 1 o 2, claro, esto es un ejemplo. A veces uno se puede guiar de, yo conozco una empresa que tiene esta estructura, podemos trabajar de igual manera, pero más allá de copiar, tiene que ser un diseño que realmente refleje las necesidades de la empresa. A veces, por ejemplo, cuando se inician emprendimientos de parte de personas que pronto no tienen la experiencia, el conocimiento, y no está mal, pero tienen buenos recursos, entonces se crean gerencias de todo. No sé, somos 6 socios, entonces usted es gerente de compras, usted es gerente de recursos humanos, y así me han dicho, se crean un montón de gerencias simplemente para que cada uno de los socios esté a cargo de una gerencia. Si hay la necesidad, pues sí, obviamente, pero muchas veces uno va y mira el tamaño de la operación, el negocio como tal, y uno dice, nada, con un gerente, que es lo que pasa muchas veces en una microempresa, una gerencia que en un principio se encarga de todo, y sin ningún problema lo puede hacer, porque, no sé, estoy contratando 2 personas, 3 personas, ponerme a crear una gerencia de recursos humanos, no el mismo gerente general. En fin, el tamaño y la operación de la empresa nos va diciendo qué se necesita. Nosotros en presupuesto no somos los encargados de diseñar la estructura organizacional y por supuesto el organigrama, pero sí nos sirve a veces, ojo, y eso es otra cosa que quiero decir, sí nos sirve conocerlo, porque digo a veces, para quienes vayan trabajando el tema o de presupuesto o de valoración de empresas o de evaluación de proyectos, ese conocimiento se los da un poco la práctica. ¿Qué información necesitan? No se trata de que yo entrara a preguntar todo, dígame la misión, la visión, mejor dicho, llenarme de un poco de documentos que quizás ni lea para llegar a presupuestar los estados financieros. Sin embargo, es mejor que me sobre información y no que me haga falta. Ya uno va sabiendo qué información de la empresa va a afectar mi trabajo presupuestando. Y por último quiero resaltar de acá algo. Aquí estamos hablando de un proceso productivo complejo. ¿En qué sentido? Aquí cuando hablamos en producción de moldeado, ensamblado, ¿qué pasó? Empacado, energía, servicios generales, mantenimiento, bueno. El hecho de que haya moldeado, ensamblado, empacado, me habla de un proceso de producción largo. No digo que demorado, no sé, puede que sea rápido, que sea demorado, no lo sé en este momento, pero estamos hablando de una estructura financiera que en la parte de inventarios, de costos directos, indirectos, va a llevar bastantes cifras. Ahorita vamos a ver resumido el estado financiero de la empresa, que era un poco lo que les decía, y en contabilidad de costos debieron verlo, los distintos tipos de inventario. Que yo empiezo mi proceso productivo, repito, depende de qué tan demorado sea, se acerca el cierre contable,
y muy seguramente yo no voy a tener todos los productos ya empacados, listos. Habrá algunos que hasta ahora están iniciando el proceso, unos que vayan en la mitad, todavía tendré materia prima, entonces hay uno cuadra el inventario de materia prima, el inventario de productos en proceso, el inventario de productos terminados, y aún cada uno de esos lo puede subdividir, depende de qué tanta materia prima, de qué tantos procesos tenga, para saber si es inventario de productos en proceso al inicio, en la mitad, al final, en fin. Ese tratamiento contable puede llegar a ser cansón, pero necesario. Y va a ser importante conocerlo al momento de presupuestar. Permítanme eso quería decir del organigrama. Sebastián Belandia, bueno, todavía está Sebastián. Sí, listo. ¿Tiene micrófono, Sebastián? ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho. Listo. Voy a dejar este pendiente, que la idea es que lo miraran entre dos personas y es un poco más complejo. Ahorita le digo de que quiero que nos comente, o si quiere le digo de una vez. Ahora para dónde la ruta. No, si era hacia la izquierda. Ya. Voy a pasarme por aquí a ver qué se me hizo. Ok. Estoy hablando de la página 52 del libro. Aquí se habla de que, ya ahorita pasamos a mirar, muestran estado de situación financiera, estado de resultados con un análisis vertical, algunas razones financieras, y con toda esa información empiezan a detectar ciertas cosas que están pasando en la empresa. Quiero referirme a una en particular, en que dicen que las ventas muestran un crecimiento promedio anual inferior a 20%, y se resalta que el índice inflacionario durante el periodo analizado estuvo cerca de 24%. El contador informa que los precios se ajustaron según las tasas correspondientes al comportamiento inflacionario. Se deduce entonces que las ventas en cantidades disminuyeron. Ojo, estamos hablando que si yo me voy a ver el estado de resultados, yo voy a ver que año tras año las ventas crecieron, pero si me voy al detalle, voy a ver que la cantidad de ventas en realidad disminuyó. Que las ventas aumentaron fue vía un incremento en el precio. Después hablaremos de eso. Yo puedo incrementar mis ventas vía la cantidad de unidades vendidas, que antes vendía 10.000, ahora vendo 11.000. Vía un incremento del precio, estoy vendiendo exactamente lo mismo, 10.000 unidades, pero en un año estaban a 20.000 y al siguiente año subía a 25.000. Y en el estado de resultados se ve ese incremento, pero realmente mis ventas permanecieron constantes. Aquí cuando dicen que el contador informa que los precios se ajustaron según las tasas correspondientes al comportamiento inflacionario, pues están diciendo los precios se fueron incrementando a un 24%. En otras palabras, lo que quiero, Sebastián, es que aquí sí lo voy a invitar a que abra un Excel, algo muy sencillo, que nos muestre con un ejemplo cómo puede ser eso de que mis ventas aumentaron, el valor monetario total, pero en realidad la cantidad vendida disminuyó. ¿Sí? Pero, o sea, como un ejemplo en Excel. Sí, tal cual, o sea, no tienen que ser cifras de esta empresa. No sé, métese las cifras X cantidad,
tal precio, de un año a otro así se comportaron las unidades vendidas, así se comportaron los precios. Finalmente mis ventas en el estado de resultados aumentaron, pero las cantidades disminuyeron. ¿Sí? Listo. Vale, mientras va revisando, entonces me voy a devolver acá y regálame un momento. Sí. Ahora, ¿qué les voy a decir de esto que hace parte del diagnóstico organizacional? Que él dice que es la estructura del presupuesto empresarial. De una vez les digo antes que se me olvide, el lunes es festivo, entonces nos volvemos a ver en 8 días, correcto, el viernes 20. Tenemos nuestra última clase antes del primer examen, que es el lunes 23 de agosto. ¿De qué vamos a hablar la próxima clase? Vamos a empezar a mirar el capítulo 3, pero ustedes notarán que habla una primera parte teórica de todo lo que tiene que ver con investigación de mercados, y ya después en un punto se empiezan a trabajar las fórmulas para el presupuesto comercial. Eso no lo vamos a ver, no en este corte. Ya la parte de fórmulas, de empezar a calcular esos presupuestos de ventas, con eso iniciamos el segundo corte. ¿Por qué les digo esto? Y decía tal vez en la primera clase que suele haber un orden lógico para elaborar los distintos presupuestos y a la final pues llegar a los estados financieros. Aquí partimos de análisis de variables de la empresa, estudio de mercado, determinación del precio de ventas, presupuesto de ventas en unidades, presupuesto de ventas valorizado, que pues va a ser precio por cantidad. Cuando ustedes ven marketing, creo que más la 2, se habla de investigación de mercado, y de eso hablaremos un poco la próxima clase, porque no pretendo darle la profundidad que se le daría en marketing. Pero ¿qué se busca con esa investigación de mercados, entre otras? Justamente determinar cuánto vamos a vender y a qué precio. Entonces va todo el tema de publicidad, mercadeo. No es solo de vamos a invertir tanto en marketing, sino por qué se va a hacer esa inversión, cuál va a ser el impacto en las ventas. Eso depende de todo el estudio que se haya hecho, qué medio tiene mayor impacto. Nunca va a ser lo mismo invertir en redes sociales, en televisión, en radio, por costos, por impacto, depende del tipo de negocio. Algunos sí o sí necesitan determinado medio, otros no. En fin, se analizan muchísimas variables dentro de la investigación de mercados, pero todo conduce a cuánto vamos a vender y a qué precio. Así de sencillo. Aquí en presupuesto podemos llegar a plantear información, pero no les voy a pedir que planteemos una investigación de mercados. Aquí partiremos de las ventas van a ser de tanto a tal precio. Ya cuando lleguemos a la parte cuantitativa, pues máximo les diré, las ventas van a crecer un 10%. O sea, estamos hablando de fórmulas sencillas para pronosticar las ventas, ya asumiendo que se hizo toda la investigación de mercado, o bueno, una regresión, pero igual es algo muy, muy sencillo.
Eh, pero de ahí es que sale cuánto van a crecer las ventas, qué participación de mercado tengo, todo eso. ¿M? Yo no sé si ustedes escuchan a veces cuando llega un nuevo competidor de X industria, ejemplo ahorita con WOM, eh, que llega a tal empresa y espera entrar con una participación de tanto por ciento. WOM en el caso de telefonía celular, cuando hablamos de las aplicaciones de transporte, que llega tal aplicación, espera tener una participación de tanto por ciento. Se esperaría que esa cifra que uno dice, no, yo soy más dicho el gerente, salí en medios diciendo, no, yo espero tener una participación del 30% de mercado. Se espera no que sea algo emocional que se me ocurrió, sino que de verdad haya habido todo el estudio detrás que soporte esa cifra que sale en las noticias. Digo se espera porque pues ya habría que conocer en detalle por qué X empresa dice que entra con determinada participación. ¿Listo? Entonces cuando yo sé cuánto vendo, sé cuánto necesito producir. No es lo mismo. ¿De qué va a depender eso? Muchas veces yo puedo elegir producir lo mismo que voy a vender, puedo elegir producir un poco más por si sale una venta extraordinaria más allá de lo que yo había presupuestado, o resulta que el proceso de producción todavía tiene falencias y de todo lo que yo produzco, no sé, el 5% sale defectuoso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces si yo estimé que voy a vender 10.000 unidades, pues voy a mandar una producción de 10.500 para que en realidad me salgan las 10.000 que voy a vender. En fin, se tienen en cuenta distintas variables, pero que parten de las ventas para saber cuánto voy a producir. Y seguido a cuánto va a producir, bueno, y ahí van viendo el mapa, que es un poco lo que me interesa, no voy a entrar en el detalle de todos, pero entonces de ahí de cuánto voy a producir, cuánto voy a comprar, que va a depender, uno, de qué tan rápido me llegue la materia prima. No es lo mismo si yo hago un pedido, no sé, por aquí por internet y me llega al día siguiente, que si tengo que hacer un pedido por fuera, se demora más el proceso de nacionalización, de legalizar la mercancía. Depende también del tipo de materia prima, qué tanto puedo almacenar, o si son productos, bueno, esos que se dañan, se me fue la palabra, pues no puedo manejar un inventario muy grande porque se me va a dañar, entonces voy a tener que ir comprando a medida que necesite, y ahí va el tema de definir cuáles son esas políticas de inventario. Depende de cuántos proveedores tenga. Bueno, por supuesto se ha definido muy bien cómo es ese proceso productivo, y me refiero a, no sé, yo voy confección de sacos, ya se han revisado cifras, estudios, y una persona saca un saco en una hora, por decir algo. Entonces yo sé que una persona en un día saca 8 sacos, en un mes, digamos, trabajando 20 días, saca 160 sacos. Y si yo estimo mi demanda son 10.000 sacos al mes, entonces saco cuentas, voy a necesitar contratar tantas personas para producción, y bueno, y así empezamos a ir sacando presupuestos que van dependiendo uno de otro. Mal haría yo, pero puede pasar y pasa, no sé si les ha tocado, que yo empiezo a contratar pero no tengo un presupuesto. Eso pasa sobre todo cuando no hay un presupuesto. Empiezo a contratar y hay momentos en que las personas no tienen nada que hacer laboralmente.
¿Por qué? Porque yo no tuve en cuenta realmente cuántas personas necesitaba contratar. O caso contrario, contraté, no tuve en cuenta cuál era mi producción, y por el contrario va a haber un momento en que me hacen falta manos. Por eso es importante el tema de presupuesto. ¿Qué hacen muchas empresas? Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido un empleo de esos en almacenes de ropa, bueno, Falabella, Panamericana, almacenes de cadena, en fin, tiendas de ropa, fuera de serie, Arturo Calle, lo que sea. Tienen una planta constante, pero en temporadas, que tienen clarísimo cuáles son esas temporadas altas de ventas, contratan personas por temporada. Entonces el contrato es a mes y medio, bueno, 2 meses, en fin. Ejemplo, el fin de año. Entonces contratan por noviembre, diciembre y enero para atender la temporada navideña, o si es libros, entonces la temporada de inicio escolar. Porque tienen clarísimo que si se quedan con las personas que tienen de planta todo el tiempo, no van a dar abasto con la operación de la empresa. Ahora, tampoco pueden mantener ese volumen de personal todo el año, porque saben que estarían incurriendo en gastos que no se justifican. Y repito, no sé si hayan trabajado, yo trabajé en eso varias veces, y uno tiene clarísimo que son 2 meses, ok, que depende del trabajo de uno, de la necesidad de la empresa, haya la posibilidad que se extienda el contrato, y muchas personas siguen ahí, pero inicialmente es para atender ese pico de demanda en las ventas. ¿De dónde sale eso? De un presupuesto. Y bueno, acuérdense que este cuadrito, mejor dicho, casi que lo vamos a ir desarrollando segundo y tercer corte. Voy a preguntar, Sebastián, ¿listo? Sebastián. Ok, bueno, voy a seguir por acá como 5 minutos más, Sebastián, y listo, ¿vale? ¿Qué encontramos acá? Para los que vieron el caso, encontramos información histórica, financiera, y el pronóstico, y los pronósticos que se hacen después. Aquí estamos hablando, ¿cuál es el primero? Estado de resultados en cifras, en millones de pesos. Año N-2, año N-1, y septiembre del año N. ¿Cómo así? Pues nada, supongan si el año N es 2021, pues el año N-1 es 2020 y el N-2 es 2019. A veces cuando, ejemplo, yo coloco un ejercicio, yo coloco los años, 2015 a 2019, y a veces se queda así ya vayamos pues en 2021. Aquí este autor, y me parece chévere, no pone año 1990 y pico, 2000, sino N-2, N-1, el N, que es el actual, hasta septiembre, y este diciembre, que es un estimado. Aquí está el pie de página, el estimado. ¿Qué es lo que se hace presupuestando? Aquí no estamos viendo cómo llegaron a ese cálculo. Pudo ser un tema estadístico, económico, en este momento no nos interesa, pero lo otro que quería resaltar, partimos de la información histórica para pronosticar, siempre y cuando esa información histórica
si refleje el comportamiento futuro. Ya después hablaremos de eso, no siempre pasa. Creo que les comentaba más en formulación y evaluación de proyectos. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, pues las ventas tuvieron un cambio brusco en cualquier empresa. En algunas se dispararon, en otras para el piso. Si yo me voy a pronosticar ventas en su momento, digamos, estamos a cierre de 2020, voy a pronosticar las ventas, los ingresos, las utilidades, en fin, la gestión de la empresa para 2021 y me quedo solo con la información histórica, voy a obtener un presupuesto pésimo, porque cierre de 2020 estamos en una situación particular en que esos históricos del año 2019, 18, 17 no van a reflejar para nada el comportamiento actual de las ventas de cualquier empresa. Repito, algunas se dispararon, otras se fueron para el piso, pero muchas veces, salvo casos atípicos, nos vamos a basar en información histórica para esos presupuestos, y es un poco lo que hacen aquí en esta empresa. Entonces se presupuesta el estado de resultados. Aquí se habla de algo que los valores en porcentaje o el análisis vertical, eso no lo han visto, ¿cierto? ¿O sí? Análisis vertical, horizontal. Bueno, cuando lleguen a análisis financiero, en sexto, parte de un análisis financiero es un análisis vertical, horizontal. Cuando hablamos de un análisis vertical, hablamos de mirar qué participación tiene una cuenta con respecto a otra. Y cuando hablamos del estado de resultados, eso se hace revisándolo contra las ventas. Por eso ventas siempre va a ser el 100%. Y aquí miramos entonces, ejemplo, para este año, el costo de ventas representa el 40,2% de las ventas, la utilidad bruta el 59,8% de las ventas, y así sucesivamente. Para todos los años, el pronosticado. Aquí igual, estado de situación financiera, a diciembre 31, año N-2, N-1, septiembre 30, año N, y el pronosticado a diciembre 31 del año actual. Ubíquense que estamos ahorita agosto, septiembre, y queremos presupuestar cómo va a cerrar el año. Así de sencillo. Aquí este es un estado que yo no les mencioné, el de cambios en la posición financiera, que también se conoce como de fuentes y usos. Yo personalmente casi no lo utilizo, no digo que no es importante, ojo, yo personalmente casi no lo utilizo. Quiero preguntar, ¿lo trabajaron en contabilidad general o en contabilidad de costos o no? El estado de cambios en la posición financiera o cambios en el patrimonio. No que recuerdo, profe. Juan no, y No, profe. ok, alguien había dicho algo, pero lo escuché bajito. Santiago creo que había dicho algo. No. Bueno, vale, Santiago, gracias. Para un contador, sí o sí, tiene que saberlo. Yo no sé si ustedes han mirado los informes de gestión, de revisores fiscales, que entonces va todo el tema de auditoría, los estados financieros del año de 2020, se incluye también ese, la firma del contador, donde certifica que toda la información es real, el revisor fiscal. Bueno, aun cuando lo he visto varias veces, casi nunca lo he usado. Repito, no puedo asegurar que no se use, porque creo que si no, pues no se elaboraría, ¿no? Yo no lo uso.
Les voy a contar un poco de qué se trata este. No lo vamos a presupuestar, ¿no? Pero entonces aquí se mira de la variación de un año a otro, ¿no? Es entre un año y otro. ¿A qué se justifica esa variación en las cuentas? Y entonces uno dice, de dentro de la empresa salió el 31%, no, salieron 31 millones o el 43% de los recursos que se usaron el año siguiente, y 42 millones o el 56% de fuentes externas, préstamos. ¿Y cómo se usaron ahora? Listo, se financió la empresa, una parte con los recursos que ya tenía, otra parte con los recursos de afuera. ¿Qué hizo ahora con esos recursos que consiguió? Y es lo de la aplicación de los recursos. Ok, el 81%, que son 61 millones, lo usó dentro, y el 18%, que son 13 millones, lo usó para afuera, en este caso en particular para pagar dividendos. Es un poco lo que se mira en este estado financiero. No es difícil elaborarlo, pero no sé, yo no lo he usado en ningún análisis cuando he tenido que hacerlos. Pero de eso se trata. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar de eso. Ya ahorita llegamos a eso. Solo voy a decir, aquí van a ver algo también que no lo vamos a calcular. Y son las razones financieras. Aquí le colocan el grupo de liquidez, rotación, endeudamiento, lucratividad. No lo había escuchado así. Usualmente pues es el grupo de indicadores de rentabilidad. Pero bueno, aquí le colocaron lucratividad. Igual, es algo que uno hace dentro del análisis financiero. Razones financieras, análisis horizontal, vertical no es lo único. Está también el análisis de razones y no es lo único, hay más análisis que uno hace, todo eso lo van a ver en análisis financiero. Por eso les digo, aquí no vamos a utilizar razones, no nos vamos a detener a revisar el cálculo, el significado de cada una, pero si les digo, es válido a veces dentro del presupuesto tener en cuenta las razones. ¿En qué sentido? Yo no sé si está en este libro o no, pero yo laboralmente sí lo he utilizado. Ejemplo, que aquí tenemos esta razón y me llegan a decir, queremos mantener el promedio de esa razón los otros años. Yo, ok, si quieren mantener ese promedio, entonces nuestros activos deben ser así, nuestros pasivos deben ser así, o la razón que sea, no, que queremos mantener el promedio de aquí de utilidad. Ok, entonces tenemos que llegar a una utilidad de tanto, para eso necesitamos que nuestras ventas sean de tanto. Si se llega a utilizar. Entonces, como les digo, no vamos a calcularlas. Quiero que sepan por qué están ahí, porque yo lo he utilizado, y aquí en la descripción de este caso, dentro de ese análisis que hacen anteriormente, si llegan a hablar de todas esas conclusiones, que pues le pedí a Sebastián que hable de una y ya nos va a hablar. Algunas de esas conclusiones que están ahí y después salen de acá. Ojo, no estamos presupuestando, estamos diagnosticando en este momento. Es decir, aquí están diagnosticando, aquí todavía siguen diagnosticando, ok, y aquí sí ya empiezan ya con cifras para la parte del presupuesto, que les dije en este momento no lo vamos a mirar, ya sí miraremos, no con este caso, ya con otros ejercicios, en el segundo corte, cuando ya empiezo a asignar información cuantitativa para empezar a presupuestar.
Listo, Sebastián, entonces vamos a cerrar la clase con el ejemplo. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir pantalla Sebastián. Profe, qué pena aquí, cómo comparto pantallas, que no la manejo muy bien. Listo, no se preocupe. En la parte superior derecha le debe aparecer un cuadrito blanco con una flecha hacia arriba. ¿Sí? Sí, señor. Ahí es compartir contenido. Ahí usted puede seleccionar si va a compartir toda una pantalla o una ventana. Toda una pantalla, que es por ejemplo como yo hago, que cambio entre PDF, entre Excel. Solo una ventana, ejemplo, que quiero compartir solo el Excel. De pronto tengo más cosas abiertas que no quiero que de pronto se me vayan y les comparto, entonces selecciono solo la ventana. ¿Y ahí ya se está viendo? Sí, ahí se está viendo. Pues bueno, pues profe, yo le hice así, no sé qué tan bien lo verás, Marcelo, pues. Ahí. O sea, yo le hice como, o sea, creando ya como una situación diferente pues a la que tenía esa empresa y con Sí. otros valores así, pues como inventados. Listo. ¿Lo leo o...? No, pues si quiere contarnos, por ejemplo, perdón. O bueno, si quieres leerlo con confianza. Yo aquí sacando unos cálculos de lo que colocó ahí. Bueno, pues una empresa de celulares tiene un crecimiento de ventas de sus productos del 20% anuales. Al siguiente el año, por el incremento en el precio del dólar del 5% que se presenta gracias a la crisis actual del COVID-19, se tuvieron que ajustar los precios de todos los equipos que de igual medida tuvo la divisa, ¿sí? Analizar los balances mensuales en las ventas se reflejó que por el incremento de los componentes y de los equipos se disminuyeron las ventas en un 10%, ya que pues al ser equipos tecnológicos y pues de la mayoría de como sus componentes son importados, varían mucho por el precio de la divisa del que se importa. Ok. Listo. Efectivamente, Sebastián, muchas gracias. Estamos viendo ahí, si ustedes calculan las ventas, los ingresos, precio por cantidad, que es lo que va en el estado de resultados, tendríamos año 1 164 millones, año 2 221 millones. Pero efectivamente estamos viendo que si nos vamos a revisar las cantidades, en realidad bajaron de 137 a 123 unidades. Entonces, ¿por qué fue que incrementaron las ventas? Fue porque los precios se incrementaron en un mayor porcentaje de lo que disminuyeron las ventas. Eso era lo que quería ejemplificar. Muchas gracias, Sebastián. Listo, si quiere. Y para dejar de compartir de pantalla, bueno, listo. Ahí le aparecía ya la X. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Como yo les decía, vamos a hablar, lo pueden ver ahí, lo pueden ver en un libro de marketing, en el libro que quieran, el tema de investigación de mercado, presupuesto de demanda, pero como les digo, no me interesa en 8 días, que es cuando nos vemos, todavía meternos con fórmulas. Como les dije, espero que este primer corte todavía no meternos a presupuestar. Hice un ejercicio sencillo en la clase pasada, sencillamente para que evidencien estoy bien, estoy mal, para yo revisar también eso, ya les iré contando. Cerramos ahí el próximo viernes y ya el lunes el examen
y ya después, mejor dicho, ahí sí nos empezamos a meter casi que todo el tiempo con Excel. Claro, habrá algún momento en que tengamos que hablar de teoría porque es importante contextualizar para lo que vamos a hacer, pero mejor dicho, que casi que nos podemos olvidar del libro hasta cierto punto, porque vamos a estar todo el tiempo trabajando en Excel, o por lo menos la gran mayoría. No sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, Luis. Profe, entonces para la otra clase ya tenemos que haber leído el capítulo 3. No todo. Permítanme, vuelvo y comparto. Aquí inicia el capítulo 3. Ustedes verán que habla todo de lo de investigación de mercados, hasta que llega un punto aquí, ya cuando se empieza a hablar de las fórmulas. No me interesa como tal las fórmulas dentro de 8 días. Ya eso lo iremos revisando en el segundo corte. Es la gran mayoría del capítulo, lo de las fórmulas, pero no lo vamos a trabajar en 8 días. Pero no quiero dejar el tema cortado para el parcial. ¿Sí, Juan Camilo? Profe, una pregunta, ¿qué temas entran en el parcial? Ok, de manera resumida estamos hablando capítulo 1 y 2 y la mitad del capítulo 3 de este libro. Se pueden guiar por las diapositivas, no en todas las clases uso diapositivas, pues cuando vamos a hacer algún ejercicio, o por ejemplo iba a revisar poco a poco este ejemplo, usé el libro, pero en general de las diapositivas y de las lecturas que les pongo. Entonces capítulo 1, 2 y una parte del capítulo 3 hasta antes de las fórmulas, o sea, va a ser muy poco lo del capítulo 3, que repito, lo encuentran ahí en libros de investigación de mercados, como la parte teórica de la planeación de marketing, generalidades, el marco conceptual del presupuesto. Espero que lo trabajen en equipos, el examen. Creo que les dije, estemos remotamente, de manera presencial, pueden sacar todo, hablar entre ustedes, consultar, pero no es lo mismo si han leído los capítulos y de pronto revisan una pregunta y bueno, esto estaba en tal parte, voy a revisar exactamente qué era lo que decía, a que si yo no he leído absolutamente nada, pretendo llegar al examen, me sale una pregunta y no tengo ni idea en qué parte del texto está, y me puedo gastar un montón de tiempo, solo busque en dónde está lo que necesito. Es muy distinto. Entonces sí les sugiero, los que ya han ido leyendo, casi que no tienen ni que estudiar, y quienes han entrado a clase y todo eso, bueno, ya se darán cuenta. Si hay personas, y sé que las hay, yo no llamo a lista, pero sé que hay personas que, mejor dicho, nunca han entrado, casi nunca. Espero que por lo menos revisen, no sé, el material, las diapositivas, el libro, y si no, pues háganlo antes del examen. Listo, no sé si hay más preguntas. Igual repito, en 8 días es clase de esa parte del capítulo 3 y el examen el 23 de agosto. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Cuéntame, Jessica. Profe, es que tenía una pregunta y era ¿cómo conocemos las notas de los trabajos que ya hemos entregado? Gracias por la pregunta. A más tardar para dentro de 8 días ya empiezo a calificar. ¿Por qué espero? No sé si se los había dicho. Espero que pasen las 2 semanas de adición, cancelación, y ya luego sí entrego notas.
Que pero no, bueno, va a parar la grabación.